Ahora mismo, mientras ves esto, se están extrayendo más de 100 millones de barriles de petróleo al día. Y aún así, 2 de cada 3 se quedan atrapados en la roca para siempre. Seguramente imaginas el petróleo como un lago negro escondido bajo tierra, esperando a que alguien clave un tubo y lo deje brotar solo. Olvídalo, ahí abajo no existe ningún lago, lo que hay es una roca sólida y compacta, empapada por dentro como la arena mojada de una playa, y esa arena no suelta lo que retiene tan fácilmente. En este vídeo vas a descubrir por qué el petróleo no fluye solo, y qué hace falta para arrancarlo de la piedra. Pero, además, al final vas a entender algo que casi nadie sabe. ¿Qué queda realmente dentro de un yacimiento que la industria da por muerto? ¿Y por qué los ingenieros están volviendo justo a esos lugares? Imagina que bajas tú mismo hasta esa roca, 3 kilómetros bajo tus pies. Ahí abajo, la presión equivale a apilar 20 coches, uno encima de otro. Sobre la palma de tu mano, un submarino militar, mucho más allá de su límite de seguridad, aguantaría menos que esa roca. Y el calor tampoco perdona. Pasa de los 100 grados. Un huevo se freiría solo, apoyado directamente sobre la piedra. Cualquier herramienta de plástico se ablandaría entre tus dedos en cuestión de segundos. Ahí abajo, en ese infierno, es exactamente donde el ser humano decidió ir a buscar petróleo. Aunque como vas a ver, ese infierno esconde algo que nadie esperaba encontrar. El 10 de enero de 1901, en Beaumont, Texas, un pozo llamado Spindletop reventó de golpe. Un geyser de petróleo salió disparado más de 40 metros hacia el cielo, sin que nadie tuviera que bombear nada. Aquel pozo, él solo, producía más crudo que todos los demás pozos de Estados Unidos juntos. Los periódicos de la época hablaban de auténticos ríos de petróleo brotando de la tierra sin parar. Todo el mundo pensó lo mismo, que bajo nuestros pies había una reserva interminable, un océano negro esperando a ser vaciado con un simple tubo. Esa idea se quedó grabada durante generaciones enteras. Pero aquí está la paradoja que nadie te cuenta. Tenemos satélites, superordenadores y máquinas de precisión milimétrica. Y, aún así, seguimos sin poder sacar la mayor parte de ese petróleo. ¿Cómo puede ser que, cuanto más avanzamos, más difícil se vuelva a vaciar la misma roca? La respuesta no está en la máquina, sino en la propia piedra. Y es más extraña de lo que imaginas. Aquí está la verdad. No hay ningún lago. La roca de ahí abajo, normalmente arenisca o caliza, está recorrida por dentro por miles de millones de agujeros diminutos, tan pequeños que en una sola gota de agua cabrían varios miles de ellos. Esos agujeros se llaman poros. Y el petróleo no corre como un río. Se queda atrapado dentro de esos poros, exactamente igual que el agua retenida en la arena mojada de una playa. Solo que esta roca porosa mide varios kilómetros y está aplastada entre 2 capas de tierra pesadísimas. Cuando la broca perfora esa roca, todo cambia de golpe. Dentro de los poros, junto al petróleo, siempre hay gas natural disuelto a presión, como el aire comprimido dentro de una botella de buceo. En el instante en que el taladro abre un agujero hacia la superficie, la presión cae en picado. El gas se libera, forma millones de burbujas diminutas, y esas burbujas empujan el petróleo hacia arriba con una fuerza brutal. Así nace el primer chorro, un geyser negro que sale disparado sin que nadie tenga que bombear nada. Pero ese regalo dura poco. En apenas unos meses, como mucho un par de años, el gas se agota y la presión se derrumba. Y aquí llega el dato que lo cambia todo. Incluso en las mejores condiciones, esa fase natural solo consigue sacar entre un 5 y un 15% de todo el petróleo que hay ahí abajo, de media. La humanidad apenas logra recuperar un tercio del total. Y hay yacimientos que se abandonan con casi un 80% del petróleo todavía atrapado dentro de la roca. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros cuando el chorro natural se apaga? Lo primero que se les ocurre es lo más obvio: meter una bomba en el tubo y aspirar el petróleo, igual que sorbes un refresco con una pajita. Por eso ves esas máquinas de hierro que se balancean arriba y abajo, sin parar, día y noche, como un martillo pilón gigante y lentísimo. Pero hay un problema. Una bomba normal no puede arrancar petróleo pegajoso de un poro microscópico, si no queda presión empujando desde abajo. Con este método, la industria apenas consigue sumar entre un 10 y un 15% más.
no es suficiente. Hace falta algo mucho más agresivo. Así que los ingenieros cambian de táctica. Si la roca no empuja, la obligan a hacerlo. A varios campos de fútbol de distancia perforan un segundo pozo, gemelo del primero. A este segundo pozo lo llaman inyector. Y ahí conectan estaciones que bombean agua bajo una presión cientos de veces mayor que la de la rueda de un camión cada día. Esas estaciones empujan bajo tierra una cantidad de agua tan grande que resulta casi imposible de imaginar a simple vista. El agua se abre paso entre los poros, ocupa el hueco que dejó el gas y empieza a empujar el petróleo como un pistón gigante subterráneo, hecho enteramente de agua. Durante años, este método funciona en la mayoría de los yacimientos del planeta. Pero el agua, tarde o temprano, encuentra los caminos más anchos dentro de la roca y adelanta al propio petróleo. Cuando eso pasa, del segundo pozo ya no sale crudo. Sale una mezcla sucia donde el agua supone más del 90% del líquido. Y aquí aparece un dato que pocos conocen. Por cada barril de petróleo que sacamos del planeta, la industria bombea de media 3 barriles de agua. A escala mundial, esos son unos 220 millones de barriles de agua al día, solo para poder llegar al petróleo. ¿Y si esa agua tampoco basta? Entonces empieza lo que podríamos llamar el asalto químico. Los ingenieros añaden al agua unos polímeros espesos, parecidos a un jabón líquido muy denso. Esta mezcla avanza más despacio dentro de la roca, no se escapa por los atajos y literalmente raspa las últimas gotas de petróleo pegadas a la piedra. Si ni siquiera eso funciona, entra en juego el dióxido de carbono, comprimido hasta convertirse en un líquido frío y denso. Al mezclarse con el petróleo bajo tierra, provoca una reacción que le quita su viscosidad. El crudo se vuelve fluido, casi como agua, y sube solo por la tubería. Y si después de todo eso el petróleo sigue sin moverse, la industria juega su última carta. Vapor recalentado a 300 grados. Ese vapor derrite directamente las ceras pesadas atrapadas en la piedra, convirtiendo una especie de alquitrán sólido en un líquido que por fin puede moverse. Gracias a estas técnicas, cada vez más caras y más complejas, y en los yacimientos más favorables, la industria logra arrancar hasta un tercio adicional del petróleo, que antes se daba por perdido. Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, solo la inyección de dióxido de carbono puede sumar de media otro 9% del petróleo original de la roca. Si tuvieras que elegir tú, ¿qué le echarías a esa roca para arrancarle las últimas gotas? ¿Más agua, más químicos o más calor? La industria en realidad los combina todos, y aún así, con todo ese arsenal desplegado durante décadas, el resultado final sigue siendo el mismo. Solo entre un tercio y un poco más de la mitad del petróleo original llega a salir de la tierra. El resto se queda ahí, encerrado en la piedra, para siempre. Aquí es donde la historia da un giro que muy pocos esperan. Pero lo más aterrador no es cómo se saca el petróleo de la roca. Lo más aterrador es lo que empieza a pasar con la propia tierra. Justo encima del yacimiento ya vaciado en zonas donde vive gente de verdad, con casas, calles y puertos. Durante décadas, casi nadie habló de esto en voz alta. Y ahora mismo, vamos a bajar a ver exactamente qué ocurre ahí. Cuando millones de toneladas de petróleo abandonan la roca, el equilibrio de fuerzas bajo tierra se rompe por completo. Encima del yacimiento vacío, sigue empujando todo el peso de la tierra que hay más arriba. Un peso equivalente a 10 millones de trenes de mercancías cargados hasta el tope. Bajo esa presión, la piedra porosa empieza a deformarse. Sus poros se cierran, sus paredes internas se rompen, y toda la capa se vuelve más delgada, como un colchón hinchable al que le sacas todo el aire de golpe. Ese proceso, lentísimo al principio, termina llegando hasta la propia superficie del planeta. La tierra que está justo encima del yacimiento empieza a hundirse, poco a poco, año tras año. Hay un caso real que lo demuestra a una escala descomunal. El yacimiento de Ekofisk, en pleno Mar del Norte. En los años 70, los ingenieros construyeron allí gigantescas plataformas de acero y hormigón, ancladas al fondo marino, calculadas para resistir las peores tormentas oceánicas. Durante una década, extrajeron petróleo sin descanso, pero en noviembre de 1984, los sensores detectaron algo que nadie esperaba. Las plataformas se estaban hundiendo muy lentamente en el mar. Los ingenieros temieron que las patas metálicas se estuvieran doblando.
La realidad era mucho más grande que eso. El fondo marino, en varios kilómetros a la redonda, se había hundido casi medio metro al año, formando un enorme cráter bajo el agua. Para evitar que un temporal de invierno las hundiera del todo, los ingenieros pasaron los 3 años siguientes preparando un rescate casi imposible. Cientos de gatos hidráulicos levantaron a la vez las 6 plataformas, 6 metros hacia arriba, en una operación que costó miles de millones. Los ingenieros pensaron que inyectar agua bajo tierra resolvería el problema. Pero pasó justo lo contrario. La roca porosa, empapada de agua en vez de petróleo, resultó ser aún más blanda, y el hundimiento continuó durante años, hasta superar los 8 metros en total. Si tú fueras el ingeniero al mando, ¿confiarías en levantar una plataforma de miles de toneladas 6 metros en el aire, sin detener ni un solo día la producción? Pero lo de Ekofisk ocurrió en medio del océano, lejos de cualquier ciudad. Lo que pasó en Long Beach, California, ocurrió justo debajo de un puerto y de miles de viviendas. Décadas de extracción intensiva del yacimiento de Wilmington hicieron que el centro de la ciudad se hundiera casi 9 metros, que es la altura de un edificio de 3 plantas. ¿Te imaginas ver bajar el nivel del suelo, año tras año, justo bajo el portal de tu propia casa? El mar llegó a inundar los muelles, las vías del tren se retorcieron, y 95 pozos de petróleo quedaron literalmente cortados por el movimiento del subsuelo. La ciudad llegó a conocerse, sin ninguna ironía, como la ciudad que se hunde. La solución, otra vez, fue bombear agua a presión bajo tierra. Y ocurrió algo que ni los propios ingenieros esperaban del todo. Parte del terreno hundido llegó a levantarse de nuevo, casi 60 centímetros, como si la tierra respirara hacia arriba después de años conteniendo el aliento. Hay un tercer caso que casi nadie relaciona con el petróleo: los terremotos de Oklahoma. Durante generaciones, ese estado apenas registraba un temblor y medio al año, pero, en poco tiempo, empezó a sufrir más de 2 terremotos cada día, llegando incluso a superar la actividad sísmica de California. El mundo culpó al fracking, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos lo desmintió. Casi el 98% de esos terremotos no tenían nada que ver con fracturar la roca. El verdadero culpable era mucho más aburrido y mucho más ignorado: el agua sucia que sale junto al petróleo, inyectada de nuevo bajo tierra. Esa agua se cuela en fallas geológicas dormidas durante millones de años y actúa como un lubricante gigantesco entre bloques de roca. Y ahora mismo, ese mismo fenómeno se está trasladando a Texas. Entonces, ¿de verdad quedan abajo cavernas gigantes esperando a tragarse ciudades enteras? La respuesta te va a sorprender. Tranquilo, no quedan cavernas vacías esperando a tragarse nada. Esa roca porosa, en total, solo tiene huecos en cerca de un 13% de su volumen. Prácticamente la misma densidad que el hormigón armado de un edificio. Es sólida, casi imposible de aplastar hasta convertirla en polvo. Además, los ingenieros nunca dejan un poro seco. En cuanto una gota de petróleo abandona su hueco microscópico, agua o gas ocupan su lugar de inmediato. A esto lo llaman, dentro de la industria, el cierre hidráulico. Una especie de candado líquido que mantiene toda la estructura sujeta, soportando el peso de las capas superiores. De hecho, ese mismo peso que antes parecía solo una amenaza, ahora se aprovecha a favor. La propia presión de la tierra actúa como una bomba natural, empujando el petróleo restante hacia la salida, igual que aprietas una bolsa de agua hasta vaciarla del todo. Pero, si la naturaleza puede convertirse en aliada, ¿cómo consigue el ser humano dirigir con precisión esa fuerza descomunal? Hoy, esa dirección ya no depende de la intuición de nadie. La controlan superordenadores. Alrededor de todo el yacimiento, los ingenieros colocan miles de sensores sobre la superficie. Desde ahí, envían pequeños impulsos de sonido hacia el interior de la Tierra, que viajan verticalmente hasta 5 kilómetros de profundidad. La misma distancia que caminarías tú, a paso ligero, durante 1 hora entera, solo que en línea recta, hacia abajo, en la más completa oscuridad. Los sensores capturan el eco de vuelta, y un ordenador reconstruye, en tiempo real, un gemelo digital tridimensional exacto del yacimiento. Cada capa, cada grieta, cada bolsa de petróleo que aún queda por sacar. Gracias a ese mapa, los ingenieros ya no perforan a ciegas. Guían la broca con precisión de centímetros hasta el punto exacto donde todavía queda crudo.
Antes, solo se sabía perforar en línea recta hacia abajo. El taladro baja un par de kilómetros y de repente gira 90 grados. Imagina una torre tan alta como un rascacielos, doblándose por su base para avanzar en horizontal, paralela al suelo. Con esta técnica, un solo pozo puede recorrer varios kilómetros bajo tierra. El récord mundial actual, perforado desde una isla artificial en Oriente Medio, supera los 15 kilómetros de longitud, más largo que muchos túneles de metro completos. Dentro de esos pozos modernos hay válvulas automáticas y sensores electrónicos que miden presión, temperatura y composición del líquido cada pocos segundos. Si detectan que, desde alguna capa inferior, empieza a colarse agua en vez de crudo, el sistema cierra ese tramo exacto de tubería en fracciones de segundo, sin tocar el resto del pozo. Un ingeniero, sentado frente a una pantalla, puede reorientar el rumbo de la perforación con solo pulsar un botón, casi como si pilotara un dron de precisión, centímetro a centímetro. Pero ese mismo mapa digital escondía una revelación que está cambiando la industria entera ahora mismo. Recuerda el dato del principio. De media, solo 1/3 del petróleo llega a salir de cada yacimiento. Los mapas tridimensionales han confirmado algo que muchos sospechaban, pero nadie podía demostrar. En los yacimientos que la industria dio por agotados hace décadas, sigue esperando ahí abajo la mayor parte del petróleo original. No estaba perdido, estaba exactamente donde siempre estuvo, atrapado en la roca. Y ahora, con la tecnología correcta, por primera vez es posible ir a buscarlo. Aquel para siempre, con el que empezábamos este vídeo, en realidad, tenía fecha de caducidad. Por eso, en este mismo momento, hay empresas reabriendo yacimientos que llevaban cerrados desde hace generaciones. Al final, la historia del petróleo no es la de un simple agujero en la tierra hecho para ganar dinero rápido. Es una de las ingenierías más sofisticadas que existen. Seres humanos dirigiendo, con precisión milimétrica, fuerzas geológicas que podrían aplastar un coche como si fuera papel. Cada gota de gasolina en el depósito de tu coche es el resultado final de sensores, superordenadores y toneladas de agua empujando bajo tierra, para ganarle la partida a una roca tan compacta como el propio hormigón. Si eres de los que quiere entender cómo funciona realmente el mundo bajo tus pies, suscríbete. Aquí seguimos abriendo la tierra, capítulo a capítulo. Y si todavía crees que la gasolina de tu coche viene de dinosaurios, el próximo vídeo te va a cambiar por completo esa idea.